Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Estamos a día 16 de septiembre de 2024. Por cierto, dentro de 2 días pues se va a demostrar en el mundo entero lo embusteros y falsos profetas que son todos estos millones de evangelocos pretribulacionistas que dicen que para un par de días, dentro de un par de días, ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Como va a ocurrir, pues vais a ver el daño que van a hacer esta gentuza, todos estos falsos cristianos que están lanzando esta falsa profecía, pues son auténticos falsos profetas, ya que lo han profetizado en el nombre de Dios. Dicen que el Señor les ha revelado la fecha del 18 de septiembre, dentro de 2 días, pues veréis la que va a ocurrir para que veáis pues esta gentuza, los falsos cristianos mentirosos están totalmente al servicio de Satanás y por desgracia ellos se creen que son hijos de Dios, creen que han nacido de nuevo todos estos mamarrachos evangelocos. Bueno, pues vamos a hacer hoy una cosa muy importante, Tomás y yo. Ha entrado también el hermano Dani. Luego, Dani, si tú también quieres participar, colaborar, también lo puedes hacer. Simplemente cuando vayamos a hablar, decimos pido palabra, para yo saber cuando alguien quiere hablar, pido palabra y cuando terminemos de hablar decimos paso palabra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues he tomado un vídeo del cura este hijo del diablo llamado Luis Toro, este cura católico, hijo de la gran ramera de Roma, como vamos a ver, porque la Iglesia Católica es la gran ramera de Roma mencionada en el libro del Apocalipsis. Y lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar. Vais a ver cómo comienza el vídeo. El cura el toroide, a partir de ahora le vamos a llamar el cura toroide, y vais a ver la mamarrachada, la subnormalidad que comienza diciendo este imbécil, porque es un auténtico imbécil. Y por desgracia, pues miles de focas católicas aplauden las imbecilidades, las idioteces, las patrañas que dice este imbécil, el cura toroide, como vais a ver ahora. Por supuesto que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana, como vamos a demostrar. Literalmente no se la menciona así jamás en la Biblia, como es lógico, porque todavía no había nacido la Iglesia Católica Romana, no existía. No existía en el siglo I, la época apostólica, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, evidentemente no existía todavía la Iglesia Católica Romana. No se llamaba así, Los primeros cristianos, como todos sabéis, se llamaban los santos, hermanos, discípulos, pero nunca se llamaba la Iglesia Católica Romana. Pues vais a ver lo que comienza diciendo el cura este toroide. Tomás, si quieres enviar un saludo de entrada y también Dani, Y pues adelante. envío saludos a todos los que vayan a escuchar esta charla, también el hermano Dani, que está aquí, y bueno, ahí vamos allá. Hola Dani. hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Sí, este, vine a escuchar y aprender un poco más sobre este tema más profundo de lo que ya sé, ¿no? Esto es lo que quería decir y espero que más personas conozcan la verdad. Muy bien, hermano, ya sabes que tú conoces muy bien este tema, lleva muchos años. También si quieres participar, pues simplemente dices paso palabra, pido palabra y dice lo que tengas que decir. Bien, pues vamos a comenzar escuchando al este hijo del diablo, a este embustero patológico, al mamarracho este, el cura toroide, lo vamos a llamar a partir de ahora, el cura toroide. Poner atención, lo voy a poner el teléfono cerca del altavoz. He acelerado un poquito el vídeo del cura toroide para que esta charlita que vamos a tener no se haga extremadamente larga. Pues he tenido que acelerar un poco las patrañas que dice este imbécil del cura toroide, ¿de acuerdo? Se le entiende bien, como vais a ver, o sea, no hay problema, pero hay que hacerlo así porque el vídeo que hizo dura poco, ¿eh? El vídeo del toroide dura 6 minutos 52 minutos nada más, así que nos va a dar tiempo a todo, nos va a dar tiempo a refutar todo y a decir lo que vamos a decir. Bueno, pues venga, comenzamos escuchando al mamarracho este, pues un auténtico imbécil, un mamarracho, un soplagaitas, que es el cura toroide, el mayor cura embustero que yo creo que existe actualmente hoy en día en el planeta, en las redes sociales, especialmente aquí en YouTube.
es el cura el cura católico Toroide. Comenzamos. Reto a cualquier protestante en el mundo que me compruebe con la Biblia donde diga que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Eso no existe. Bueno, ahí lo tenéis. Que le demostremos con la Biblia donde se dice literalmente que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran ramera, que ya sabéis que se menciona en el libro del Apocalipsis. 2 capítulos, capítulos 17 y el 18. Mirad la imbecilidad que ha dicho. Y luego, o sea, es alucinante como le aplauden a este imbécil, con la babosada, la estupidez que ha dicho. Aplaudan a este mamarracho, ya es algo indecible. Esto demuestra hasta qué grado de subnormalidad, de idiotez han caído pues los católicos. ¿Dónde se dice en la Biblia que la gran ramera es la Iglesia Católica? Esto es como si yo digo, a ver, ¿dónde se dice en la Biblia que el reformador protestante Martín Lutero clavó las 96 tesis ahí, en la catedral, ahí la iglesia esta de Wittenberg, creo que era? ¿Dónde lo dice eso la Biblia? ¿Cómo lo va a decir? Si este tío está como una cabra. En la Biblia es imposible que se diga literalmente que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Por qué? Porque todavía en el siglo I, que cuando fue escrito el Apocalipsis, no había nacido la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica. Ya sabéis que nace en el siglo IV con el emperador romano Constantino, que se hizo una falsa conversión al cristianismo. Esta iglesia falsa y apóstata se une al poder imperial de Roma y ahí comienza la unión del Estado con la iglesia, comienza esta gran ramera de Roma que es la Iglesia Católica Romana, con el fin de las persecuciones a los cristianos. Siglo IV, ahí es realmente donde nace la Iglesia Católica, que se comienzan a introducir montones de doctrinas diabólicas, paganas, y ahí nace el poder católico. Después de esta apostasía, de este abandono de la verdadera doctrina, pues nace el papado. Como consecuencia, se introduce el poder papal en la Iglesia. ¿Sabéis? A partir del siglo V, así, cuando cae, es quitado de en medio el último de los emperadores de Roma, de Occidente. Ese lugar lo ocupó ¿quién? El Papa de Roma, el hombre de pecado. Fue quitado de en medio ese poder romano, ese poder imperial de los césares de Roma. Cae Roma bajo las hordas bárbaras y ahí nace la Iglesia Católica Romana con el poder papal gobernando esta iglesia apóstata que es la gran ramera. Por lo tanto, la pregunta que ya comienza aquí haciendo a los protestantes, se me diga a los protestantes, ¿dónde dice la Biblia que la Iglesia Católica es la gran ramera? Este es idiota, este es imbécil. No lo puede decir porque no había nacido todavía la Iglesia Católica Romana, y si no existía todavía, no había nacido, ¿cómo la va a mencionar la Biblia? A ver, toroide, imbécil, ¿cómo la va a mencionar la Biblia si todavía no había nacido esa iglesia del diablo, de Satanás en la tierra, a la cual usted pertenece y defiende? Paso palabra. Es importante, efectivamente, así es, hermano Tito. Esto es una auténtica majadería de este pobre subnormal que no sabe lo que dice. Es decir, ya de entrada, la palabra católico, sea que sin denotar una institución jerárquico-piramidal de poder político-religioso con sede en Roma, que es lo que se conoce como Iglesia Católica Romana, sin denotar esto, sino como algo que pretende extenderse a otras personas o anunciar el Evangelio a otras personas. Pero con todo, aparece en una obra de Ignacio, hacia el 110, pero que es falso. Es una falsificación, los escritos de Ignacio de Antioquía están muy falsificados y de hecho aparece una porción que dice: donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Pues bien, esta alusión es una falsificación que no aparece, sino en la versión corta de los escritos de Ignacio de Antioquía en la época de la Contrarreforma, siglo XVII. La versión larga, que aparece en la época de la Reforma del siglo XVI, tiene otra versión. Lo que dice es: donde está Cristo, donde está la congregación angelical, ahí está Cristo.
De ahí para arriba, el concepto en sí tarda mucho más en aparecer ya en la época de Ireneo, 185 de nuestra era, pero sin denotar el concepto que hoy en día es la Iglesia Católica. O al decir la majadería que dice este pobrecito majadero, el cual quiero decir, ya como se pasó para el hermano Tito, que este señor que se le meta a la cabeza a la gente nunca tiene debates, tiene circos, son circos, no son verdaderos debates, es un circo majadero. Debate, lo que se dice debate, en un medio neutral, con un público neutral, con un moderador condicionado por partes, no tiene ni tuvo nunca. Paso para. Muy bien, así es, hermano. Ya sabéis, esto lo dije al principio, ¿cómo se llaman a los cristianos en el Nuevo Testamento? Jamás a la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento se llama a la iglesia católica, como sabéis. Jesús mencionó tal cosa como iglesia católica ni los apóstoles. Los verdaderos cristianos son llamados los santos. Los santos, luego hay unos poquitos pasajes donde se les llama cristianos. Ya sabéis que en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos, en son de burla. Los paganos les pusieron ese nombre, cristianos, seguidores de Cristo. Eso es lo que significa cristiano, pero la palabrita que más se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a los discípulos de Jesús es los santos. La encontramos en decenas y decenas de pasajes. En el libro de los Hechos, en las epístolas de Pablo, en el libro del Apocalipsis, por supuesto, un montón de veces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Iglesia Católica, pues no existía. Si la Iglesia Católica la hubiera fundado Cristo, atención a lo que voy a decir, dicen los católicos, estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, la única verdadera. Así, entonces, ¿por qué los primeros cristianos jamás se llamaron católicos? ¿Por qué la expresión Iglesia Católica jamás aparece en el Nuevo Testamento? Nunca. Decir que la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por estos millones de falsos cristianos que son los católicos. Los católicos no son cristianos, son católicos. Son hijos y defensores de la gran ramera de Roma mencionada en el Apocalipsis, porque lo es, como vamos a demostrar. Pero decir lo que dice el cura este toroide, este enfermo mental, de que algún protestante le demuestre con la Biblia ¿dónde se dice que la Iglesia Católica es la gran ramera? Esto es como si yo digo, a ver, que algún católico me demuestre en la Biblia donde se habla de la Iglesia anglicana. Eso solamente lo puede decir un subnormal. ¿Cómo la Biblia va a hablar de la Iglesia anglicana? Si no existía todavía. La Iglesia anglicana se funda en el siglo XVI, en Inglaterra, con Enrique VIII. No existía, por lo tanto, ¿cómo la Biblia va a hablar de la Iglesia anglicana? Pues igual ocurre con esto. ¿Cómo va a decir la Biblia? La Iglesia Católica es la gran ramera si todavía no había nacido, no existía la Iglesia Católica romana. En fin, vamos a seguir escuchando a este imbécil, al cura toroide, para seguir tapando su bocaza mentirosa. La Biblia habla de una gran prostituta. ¿Y saben qué significa para el pueblo judío la prostituta? Aquellos que tenían otros dioses. Y cuando vinieron los cristianos, pruebas tengo, cuando Pablo llegó ¿a dónde fue? A Atenas. Y vio al Dios no sé qué, al Dios no sé qué más. Y vio al Dios desconocido. Y dijo, a ese que le vengo a predicar. El pueblo estaba prostituido y ese pueblo se llamaba Roma. Y por eso se llama la gran prostituta, porque tenía muchos dioses, entre ellos los emperadores. Fijaos bien, aquí Luis Toro, el toroide, el cura toroide, dice una verdad. Sabes que Satanás, para engañar al mundo, mezcla la verdad con la mentira. Aquí identifica a la gran ramera, el toroide, este cura embustero, con la Roma, con la ciudad de Roma, pero evidentemente la Roma pagana de la época de Pablo. La Roma idolátrica, dice que esa era la gran ramera. Y efectivamente, la gran ramera, luego vamos a ver lo que es una ramera según la Biblia. Es una religión idolátrica, una religión falsa, que promueve la idolatría. Es una ramera para Dios. Por ejemplo, cuando Israel caía en la idolatría, también, como vamos a ver luego con unos versículos del Antiguo Testamento, a Jerusalén se llamaba también ramera, ciudad infiel, porque caían en la idolatría, ¿de acuerdo? Roma,
vivía bajo la más repugnante idolatría, por lo tanto, por supuesto que la gran ramera ya existía en la época de Pablo, en el siglo I existía ahí en Roma, que era esa religión idolátrica y falsa. Después esa gran ramera, esa idolatría pasó a la Iglesia Católica Romana. Es la Iglesia Católica la heredera de esa Roma pagana del siglo I, ¿de acuerdo? Pero los católicos, como el toroide este mamarracho, dicen que sí, que la gran ramera es Roma. Que, por cierto, los propios católicos están divididos entre sí, no existe unidad doctrinal, porque hay muchísimos católicos que dicen que la gran ramera es Jerusalén. Entonces, ¿en qué quedamos? Paposos, hijos de Satanás. ¿La gran ramera era Roma, como dicen ustedes, o la gran ramera era Jerusalén? Porque no pueden ser las dos. Son dos ciudades totalmente diferentes. O era Roma o era Jerusalén, para que veáis la división que existe, la división doctrinal que existe dentro de esta iglesia de Satanás en la tierra. Que muchísimos católicos dicen que es Jerusalén, la gran ramera. Y que era y que es Jerusalén. Y otros muchos católicos, esta ha sido siempre la enseñanza oficial, tradicional de la Iglesia Católica, que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis es Roma. Roma, la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Vosotros leéis comentarios del libro del Apocalipsis, comentarios católicos que hablan de la gran ramera y veréis que todos los comentaristas católicos dicen que era Roma, no Jerusalén, Roma. Pero evidentemente la Roma pagana, de los antiguos emperadores romanos, no la Roma papal, no la Roma católica, como es lógico. Y ahora vamos a ver cómo ahí han metido el engaño, porque efectivamente era la Roma pagana, ya existía cuando fue escrito el Apocalipsis, ya existía la gran ramera, con centro de poder, su sede en Roma, la ciudad de las 7 colinas, pero que siguió existiendo, pasó a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de esa gran ramera que ya existía en el siglo I, y que un día va a ser totalmente destruida por fuego. Su sede también, su centro de poder, que es Roma, será totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, dejará de existir para siempre, será borrada de la faz de la tierra. Una profecía que evidentemente todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro, prueba absoluta, prueba irrefutable de que la gran ramera sigue existiendo hoy en día y se encuentra igualmente, igual que en el siglo I, en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, la capital de la Iglesia Católica Romana. ¿Quiere decir algo, Tomás? Adelante. Efectivamente, esto es lo que no dice este toroide, que su institución está dividida y que existen curas y apologistas católicos que van por ahí enseñando que es Jerusalén y otros que es Roma. Esto es lo que se calla este individuo, entre otras muchas cosas. Paso para. Así es, así es. Es que, vamos, en Internet existen montones de vídeos católicos, donde dicen que es Jerusalén y se quedan tan panchos. Dicen que Jerusalén, la gran ramera, cuando oficialmente la Iglesia Católica Romana siempre ha enseñado que la gran ramera es Roma, pero la Roma antigua, evidentemente, la Roma pagana del siglo I. Fijaos la división doctrinal que existe dentro de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, vamos a seguir escuchando al toroide para seguir tapando su bocaza mentirosa. Los Césares, que se creían dioses, César Nerón se creía Dios, y todos ellos se creían dioses. Entonces, por eso se llama la gran prostituta. Pero no hay un capítulo, no hay un versículo donde diga que la gran prostituta es una iglesia o es una religión. Bueno, vamos a ver cómo miente ahí. No hay un solo versículo donde se identifica a la gran ramera mencionada en el Apocalipsis con una religión. Vamos a ver. Fijaos la contradicción, la subnormalidad que ha dicho este enfermo mental. O sea, dice que la gran ramera se refiere a la idolatría, a una religión falsa, la iglesia falsa, una religión como era la que existía en la Roma pagana del siglo I, estaba repleta de idolatría, era la religión que imperaba en Roma, esa gran ramera. Y ahora dice este pollo que no es ninguna religión, que no es ninguna iglesia. ¿Pero en qué quedamos, tarado mental, toroide? O sea, usted dice, la identifica con la idolatría que existía en Roma,
con esa religión falsa de Roma del siglo I, y seguidamente dice usted que no, que la Gran Ramera no está relacionada con ninguna religión, es decir, con ninguna iglesia. ¿Os dais cuenta de la espantosa contradicción y mentira que dice este individuo, este hijo del diablo que es el toroide? La espantosa contradicción. Porque, por supuesto, si tú te lees los dos capítulos, el 17 y el 18 del Apocalipsis, verás que se refiere a una religión. Se la llama la Gran Ramera, ¿por qué? Porque está repleta de idolatría. Y la idolatría está relacionada ¿con qué? Con la religión. La idolatría está relacionada con la religión. O dice el Apocalipsis, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra, es decir, por sus doctrinas, sus hechicerías, sus prácticas idolátricas, hechiceras. ¿Eso está relacionado con la religión, sí o no? Por supuesto que sí. Por lo tanto, fijaos la estupidez que ha dicho una vez más este toroide, este individuo, soplagaitas, que dice que no, que la Gran Ramera no está relacionada con una iglesia. Pues claro que está relacionada con una iglesia. Con una religión. Una iglesia que eso es una religión, ¿verdad? Eso es una iglesia. Y esa iglesia, esa religión tenía su centro de poder, ¿dónde? En el siglo I, en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. La ciudad que gobernaba, que imperaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Vamos a leerlo para que veáis que esta Gran Ramera está relacionada con la ciudad de Roma, porque era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. No era Jerusalén, la ciudad imperial en el siglo I de ninguna manera Jerusalén, era Roma. Dice Apocalipsis 17, 18, la mujer, es decir, esta gran ramera que has visto, es la gran ciudad que ostenta la soberanía sobre los reyes de la tierra. Esto lo dice esta versión. Vamos a ver cómo lo han vertido, por ejemplo, pues otras traducciones. Reina Valera del 95, aquí lo tenéis. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la ciudad que reinaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? ¿Verdad que era Roma, verdad, Tomás? Era Roma, ¿verdad? No era Jerusalén. Efectivamente, así es. Claro. Por lo tanto, la Gran Ramera está relacionada con una ciudad. ¿Esto qué significa? Pues que tiene su centro de poder en una ciudad. ¿Y qué ciudad es esta? La ciudad de las 7 colinas, como dice aquí también el capítulo 17 del Apocalipsis. La Gran Ramera dice aquí, vamos a leerlo. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la Gran Ramera. Se sienta sobre 7 montes. ¿Cuál es la ciudad de los 7 montes? La ciudad de las 7 colinas, tradicionalmente a lo largo de los siglos, durante más de 2000 años. ¿Qué ciudad es esa, hermano Tomás? La ciudad de Roma, evidentemente. La ciudad de Roma. Muy sencillo, vosotros vais a internet, cogéis la Wikipedia, ponéis la ciudad de las 7 colinas y veréis que es Roma. Tradicionalmente se la ha conocido siempre políticamente como la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes, ¿de acuerdo? Y existía esta gran ramera que era la religión, la iglesia, religión, como lo queréis llamar, la iglesia que imperaba en Roma en la época apostólica. Una religión absolutamente idolátrica, hechicera, diabólica. Esa religión idolátrica, después con la caída del Imperio Romano, pasa a la Iglesia Católica Romana. Es la heredera de la Gran Ramera. Esta idolatría persiste dentro de la Iglesia Católica Romana, con centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. ¿Por qué es imposible que la ciudad de Jerusalén sea la Gran Ramera? Como dicen muchos católicos, dicen, no, es la Gran Ramera de Jerusalén, dicen otros. O sea, dicen todo lo contrario de lo que dicen estos católicos como el Toroide. ¿Por qué es imposible que la ciudad de Jerusalén, que Jerusalén sea la Gran Ramera? ¿Por qué? Por bien simple, por 2 razones muy sencillas. Porque ya lo hemos visto. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la que imperaba sobre los reyes de la tierra. Y la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en ese tiempo era Roma, no era Jerusalén. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, atención, porque la Biblia dice en decenas y decenas y decenas de pasajes que Jerusalén un día será restaurada, será limpiada de sus pecados
y el propio Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, va a gobernar el mundo desde Jerusalén. Será restaurada, será limpiada. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice el Apocalipsis sobre la gran ramera? Que un día será destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar, la van a destruir por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Por lo tanto, es absolutamente imposible que esa gran ramera sea Jerusalén. La ciudad de Roma dejará de existir para siempre, destruida por fuego en una sola hora, y sin embargo Jerusalén será limpiada de todos sus pecados, serán restaurados, y desde esa ciudad Jesús va a gobernar el mundo entero cuando venga del cielo. Paso por favor. Efectivamente, este señor ya se da el tiro de gracia cuando, por un lado, dice que era esa ciudad donde había esa idolatría a otros dioses, y luego, ipso facto, este toroide, idiota, dice que no es una religión. Si esa gente que lo escucha tuviera 2 gramos de cerebro, porque no son foquitas consentidas, ni una foca. La foca piensa más que esa manada de retrasados mentales. Ya se daría cuenta que es un embustero. Un embustero y una absoluta contradicción estúpida, digna de un auténtico subnormal, de un total enfermo mental. Decir primero que la gran ramera está relacionada con la idolatría que había en Roma y luego decir que no es una religión, es decir, que no es una iglesia, eso solamente puede decir un auténtico subnormal, una persona endemoniada, como lo es el cura este, católico, el cura toroide, una persona absolutamente endemoniada que está engañando a miles y miles de descerebrados, de idiotas católicos que tienen menos cerebro que un guisante, que son capaces de aplaudir, de ovacionar a este imbécil que dice semejantes mamarrachadas contradictorias. Vamos a seguir escuchando a este idiota, a este enviado de Satanás, al cura toroide, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Dice es, la gran prostituta es la gran ciudad, Roma, donde se embriagaban, está en el capítulo 17 y en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y usted verá que tanto el 18 como el 17 viene a mostrar que la gran prostituta se embriagaba. A ver, capítulo 18, versículo por ahí como en el 4. ¿Qué dice el 4? ¿Qué dice? Y hoy, otra vez, no voy a decir lo que es salir de ella por lo mismo, para que no seáis partícipes de sus pecados, no recibáis parte de su palabra. ¿Qué 5? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha acordado su maldad. ¿Qué 6? Darle a ella como a ella os ha dado y pagarle doble según su obra en el cáliz. Ah, Voy a prepararle a ella el doble. busque por allí como en el 26, por ahí, o del 18, 22, por ahí. ¿Qué dice el 28? No, Dios, 24, y en ella salió la sangre. ahí, escuche el 24, 8:24. En la gran ciudad, la gran prostituta, ¿qué se halló? Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿Los evangélicos tienen santos? Y la gran prostituta, en ella se encontró la sangre, o sea, la gente que había muerto, pero que ya eran santos. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene santos? ¿Cuál es la única que la iglesia tiene santos? La iglesia católica es el toroide. Vamos a refutar la subnormalidad que ha dicho. Ha citado el pasaje del Apocalipsis y decía que la gran ramera estaba ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. A ver, ya hemos visto que la gran ramera ya existía en el siglo I allí en Roma, ya existía, antes del nacimiento de la Iglesia Católica Romana que nació en el siglo IV. Por lo tanto, esto es fundamental que todos lo entiendan. La gran ramera ya existía en el Roma cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. La Roma pagana del siglo I, ¿se embriagaba de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, hermano Tomás? ¿Sí o no? Bueno, efectivamente, hay persecuciones. Claro. Nerón, el emperador Nerón, año 64, lanza la primera persecución imperial contra los cristianos. Horrorosa. Él era la bestia en esa época. Durante 3 años y medio asesinó de las formas más crueles a miles y miles de cristianos. Estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, porque los santos son los mártires de Jesús. Vale. Por lo tanto, fijaos bien. Esta parte que ha dicho el toroide, este enviado de Satanás, es verdad.
Él reconoce que la gran ramera es Roma, pero la Roma pagana que persiguió a los cristianos. Cierto. Sabe cualquiera que haya leído un poquito de historia, como durante 3 siglos, hasta la llegada del emperador Constantino, pues Roma lanzó muchas persecuciones contra los cristianos y asesinó en los circos romanos, etcétera, etcétera, a miles y miles de cristianos. Incluso los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados por Roma, ahí en la ciudad de Roma. Estaba ebria de la sangre de los santos, es verdad. Pero claro, fijaos cómo es media verdad, cómo Satanás, para engañar al mundo, mezcla la verdad con la mentira. Entonces yo pregunto ahora, Tomás, la heredera de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, ¿también está ebria de la sangre de los santos? ¿Sí o no? Por descontado que sí, es lo que él no dice, porque durante siglos han acribillado y asesinado a santos, es decir, apartados para Dios, cristianos, que pensamos que igual no tenían estrictamente la enseñanza aún correcta, pero amaban a Dios, amaban a Cristo y deseaban difundir la Biblia. Paso por paso. Efectivamente, eso se llama la Inquisición católica, que duró bastantes siglos. Parece que la Inquisición católica comienza en el siglo XIV o así aproximadamente, comienza a perseguir y a asesinar, a quemar vivos, a torturar a miles y miles de cristianos que se llamaban de diferentes nombres. Valdenses, hugonotes, protestantes, luteranos, etcétera, 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 etcétera. Personas que, aunque no tenían un conocimiento perfecto, un conocimiento total de la verdadera doctrina, como el que tenemos nosotros, por ejemplo, pero eran cristianos verdaderos, que dentro del conocimiento que existía en esa época, abandonaron la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, y creían en Jesús. Creían que por medio de Jesús, por medio de la justificación por la fe, seremos salvos. Eran odiados y perseguidos por la Inquisición católica papal durante siglos y siglos de Inquisición. Por lo tanto, esto lo oculta, evidentemente, este engendro del diablo, del toroide. Él habla de las persecuciones romanas imperiales del siglo I, pero fijaos cómo oculta los miles y millones y millones y millones de asesinatos, de crímenes que la Iglesia Católica Romana cometió contra millones de santos que, repito, no tenían el conocimiento que tenemos nosotros de la Biblia ni de la verdadera doctrina, pero eran santos de Dios, que creían en el verdadero evangelio que había ocultado y había falsificado durante siglos la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del diablo en la tierra. Paso por ahora. En el edicto de Tesalónica, y esto viene en los libros de historias de Mamarracho, evidentemente no lo dice a estas focas idiotas, pero ya que se hacía en el año 381, ya las conversiones eran a la fuerza, no eran aún esa actitud de ese exterminio que empezó efectivamente hacia el siglo XIII, finales, por ahí. Pero ya eran a la fuerza, quien no acataba era un paria socialmente hablando. No podía hacer nada, no tenía derecho a nada ni acceso a nada. O sea que, pero bueno, estas son cosas que este embustero te omite muy bien, paso por. Así es, hermano, que bueno, la Inquisición sigue existiendo hoy en día. Se llama, no sé qué, la Asociación para la Doctrina de la Fe actualmente. Ese es el nombre que tiene, pero sigue siendo la misma Inquisición. De momento no pueden perseguir y asesinar otra vez, como lo hacían en la Edad Media, a los cristianos, pues sencillamente porque no lo hacen, pues por las leyes, por las constituciones de países, donde eso de momento no se permite. Pero mirad, si la Iglesia Católica, como lo va a ser en el futuro, tenga el poder total, el poder especialmente sobre Europa, ese futuro imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos, esta gran ramera va a ser la aliada de la bestia,
la aliada de ese emperador que el Apocalipsis llama la bestia, no tengáis la menor duda que volverá a restaurarse la Inquisición papal y comenzará de nuevo a asesinar, a perseguir, a encarcelar y a ejecutar a miles y miles de cristianos. Por eso dice el Apocalipsis que esta gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y fijaos bien que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis está sentada ¿sobre quién? Sobre la bestia. Está llevando la bestia, está gobernando la bestia. La Iglesia Católica Romana va a llegar al poder absoluto en un cercano futuro y va a controlar, va a dominar a la bestia, a ese futuro emperador. Y van a perseguir una vez más a los santos. La bestia, ese emperador, va a hacer la guerra una vez más a los santos. La bestia y la gran ramera pues estará ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Por lo tanto, la gran ramera ya existía en el siglo I, persiguió y mató a miles y miles de cristianos en los primeros siglos. En el siglo I, bueno, ya comenzó la persecución romana contra los cristianos, en la época del emperador Nerón. Desde el año 64 hasta el año 68 persiguió de forma bestial a los cristianos, especialmente en la ciudad de Roma y en otras muchas ciudades. Y esa gran ramera, ebria de la sangre de los santos, en esa época, repito, pasó varios siglos después a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de esta gran ramera, de esta religión idolátrica, diabólica, falsa, que ya existía en la ciudad de Roma. Pasa de lleno a la Iglesia Católica Romana, por eso es que está repleta la Iglesia Católica de idolatría. ¿De dónde procede toda esa idolatría? Pues evidentemente de la Roma pagana. Lo único cambiaron ciertos nombres, nombres de dioses paganos, de dioses, de falsos dioses, pues pasaron a llamarse la Virgen María, Apóstol Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir alguna cosita, hermano? Efectivamente, lo que hizo Constantino fue un sincretismo. El imperio estaba dividido y dijo, esto no puede ser. Y estratégicamente urdió las cosas para coger el concepto del paganismo, de la religión pagana de Roma, y crear un cristianismo que ya era apóstata, pero aplicarlo a conceptos cristianos. Entonces, la adoración a dioses se cambia por el culto a los santos, entre comillas, aunque luego diga ese señor, no es que es un culto flojo, esto es mentira. El 99% de la feligresía católica, su máxima devoción la tiene a su estatua favorita. Y no los excomulgan por ello. Bueno, paso para Así adelante. es. Efectivamente, el culto, por ejemplo, a las imágenes, que desde hace siglos se hace dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿De dónde procede ese culto a las imágenes? El postrarse ante las imágenes para darles culto. ¿De dónde procede? De la Biblia no, como ya todos sabemos. La Biblia condena que nos postremos ante imágenes para honrarlas, para darlas cultos. Entonces, ¿de dónde procede ese culto a las imágenes? Pues evidentemente procede de la idolatría de la Roma pagana del siglo I. Y a su vez, ¿de dónde toma la Roma pagana toda esa idolatría? Por de Grecia. De ahí llegamos hasta Babilonia. Toda esa idolatría procede de Babilonia, de Babel. Por eso se la llama en el Apocalipsis Babilonia la Grande, más grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la madre de otras religiones falsas, de otras iglesias falsas y de todas las abominaciones de la tierra. Procede de Babilonia. Y esta gran ramera, pues es una Babilonia mucho más grande. Por eso se la llama Babilonia la Grande, Apocalipsis 17, verso 15. Bien, vamos a seguir escuchando al toroide para seguir destrozando con la Biblia todas las mentiras y doctrinas de demonios que enseña en este patético, en este diabólico vídeo que hizo. La Iglesia Católica y la gran prostituta se embriagaba con la sangre de los santos. Entonces, ¿cómo me explica? La Iglesia Católica es la que tiene los santos. Y en el 17, Fija cómo oculta, esto dice que la Iglesia Católica asesinó a millones de santos por medio de la Inquisición papal. Eso no lo dice. Este engendro del diablo eso lo oculta. O
sea, solo habla de las persecuciones de la antigua Roma pagana, pero fijaos cómo este asqueroso hipócrita al servicio de Satanás oculta los asesinatos terribles producidos, causados por la Iglesia Católica durante siglos de Inquisición papal contra millones y millones de santos, de cristianos, que lo único que hicieron es salir de la gran ramera de Roma, creer en la Biblia, enseñar la Biblia, y por eso eran asesinados, perseguidos y asesinados de la forma más cruentas por esta iglesia del diablo que es la Iglesia Católica. ¿Quieres decir algo, Tomás? Algo en mente, pero se me fue. Se me fue. Sigue comentando que se me vendrá luego a la mente. Muy bien, venga, vamos a seguir escuchando al toroide, porque yo este vídeo, esta charlita de hoy no la quiero hacer extremadamente larga, porque como la voy a publicar también en YouTube, pues ya sabéis, los vídeos largos en YouTube no son vistos, mucha gente no los ve, pues precisamente son largos. Los vídeos hay que procurar hacerlos de la forma más breves, así como los vídeos que hace Tomás en su canal de YouTube. Son vídeos concisos, clarísimos y breves. Ese es el tipo de vídeos que les gusta a la gente. Pues bueno, más o menos quiero que este vídeo pues sea, va a ser, bueno, no va a ser tan corto como lo que hace Tomás, pero sea lo más corto posible. 17-18 dice que la gran prostituta, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es la gran ciudad que reina sobre la tierra. En el versículo 5, ¿qué dice? A ver el 5, del 17. En su frente, en el 6. Fijaos, la gran ciudad que reina sobre la tierra, que ya ha comentado ese versículo, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa ciudad será Roma, que habla en tiempo presente. La mujer que has visto es esa gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. La ciudad imperial que reinaba en esa época sobre los reyes de la tierra era la ciudad de Roma, no era Jerusalén. Por lo tanto, aquellos católicos que enseñan que la gran ramera es Jerusalén están mintiendo, son auténticos imbéciles, porque la ciudad de Jerusalén jamás gobernó sobre los reyes de la tierra. Esa ciudad imperial, en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, era únicamente Roma. Seguimos. Y los 10 cuernos que viste. ¿Y el 17? La mujer que viste en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así. Ya después viene el capítulo 18. No, el 8, no, estamos hablando del 7, 8. 17, 7. Okay. Y el ángel me dijo, ¿por qué pasó? El 8. La bestia que has visto. El 5. Y en su frente un nombre escrito entre Babilonia la grande. Ajá. La madre de las rameras sobre las abominaciones de la tierra. Ajá. Vi la mujer ebria de la sangre. Aquí está. ¿Está leyendo qué? 17, 6. El 17, 6. Escuchen. Vi a la mujer ebria. El 5, para que sepa de quién está hablando. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande. No era religión, no era iglesia, era una ciudad. Madre. O sea, fijaos que subnormal es este toroide. No es una religión. Es una ciudad, pero subnormal. Si tú has dicho, toroide, gilipollas, que eres un auténtico gilipollas, un tarado mental, que está relacionada con la idolatría, que es una religión falsa, idolátrica, lo has dicho tú mismo, ahí en ese vídeo. Y ahora dices que no es una religión. Tú eres un enfermo de la cabeza. Eres un auténtico imbécil, toroide. Eres un desquiciado mental al servicio de Satanás. Que hay que ser subnormal e imbécil para aplaudirte, para creerte las babosadas y contradicciones que dices, retrasado mental. O sea, primero este desgraciado, este hijo del diablo al servicio de la gran ramera de Roma, este hijo de la gran ramera, dice que no, que dice, sí, es la idolatría, Roma está en la idolatría, esa es la gran ramera. Y ahora dice que no hay ninguna religión, que no hay ninguna iglesia. Este tipo es un enfermo mental, sin ninguna duda. O sea, está demostrado que es un auténtico desquiciado, es un enfermo totalmente de la cabeza. Adelante, Tomás, si quieres decir algo. Es un auténtico desquiciado, totalmente sometido por Satanás. Se ve que Satanás le ha destrozado. Él mismo no sabe ni lo que dice. Es como si yo digo soy blanco pero soy negro. Y este señor ha hecho lo mismo. Primero, era porque ahí había la adoración a los dioses falsos. Y luego, no es una religión, no es una iglesia. Eres idiota. Toro, eres imbécil totalmente. Precisamente eso es lo que primaba en la Roma imperial. Y vemos películas, por ejemplo, películas basadas en hechos reales, como Espartaco, etcétera, y vemos que el que no creía en los dioses, en la Roma imperial tenía que callárselo.
porque era lo que imperaba. ¿Y eso a dónde pasó? Toro, imbécil, idiota, a tu institución, con otros nombres y con una, pues, disimulo y con un cambio, pero lo mismo. Por ejemplo, y ya con esto concluyo, el gorrito con orificio se origina en el culto, tenían los sacerdotes del antiguo dios cananeo Dagón. Y de ahí lo tienen ustedes, pasan a otras religiones, Roma, que también tenía la cruz, la adoración a la cruz, y de ahí a dónde? A ustedes. Paso palabra. Efectivamente, hermano, todas esas vestimentas sacerdotales católicas del clero católico romano está tomado pues de estas religiones paganas, como la de Babilonia, como es el gorrito ahí en forma de cabeza de pescado, de Dagón, pues ahí pues ese es el gorro, el mismo gorro que llevaban esos paganos idólatras, es exactamente el mismo que lleva la jerarquía católica. A ver, ¿en qué se basa este cura, este desgraciado, el Toroye, para decir que no es una religión la gran ramera? Dice, como el Apocalipsis, ese versículo dice, y la mujer que has visto, es decir, la gran ramera que has visto, es la gran ciudad, por dice este idiota, este imbécil, como acabáis de escuchar, dice, no, es imposible que se refiera a una religión, a una iglesia, porque dice que es una ciudad. La ciudad de Roma, por lo tanto no es ninguna iglesia. Pero a ver, subnormal, toroide, ¿acaso no se identifica en la Biblia la iglesia de Cristo con una ciudad que es la Nueva Jerusalén celestial? La ciudad de Dios. Se la identifica con la iglesia de Cristo. Por lo tanto, igual ocurre en el lado opuesto, en el bando de Satanás. La gran ramera, claro que se identifica con una ciudad. ¿Qué ciudad es? La ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Así de simple. ¿Por qué? Porque esa gran ramera tiene su sede, su centro de poder en esa ciudad, en Roma. ¿Lo entiende, tarado toroide? Se le identifica con la ciudad de Roma, la gran ramera. Igual que en la Biblia, repito, a la iglesia de Cristo se la identifica con una ciudad, la Nueva Jerusalén celestial, la esposa del Cordero, como dice el Apocalipsis. Esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, es una ciudad. Y se la identifica con la esposa del Cordero, la novia del Cordero, que es la iglesia. ¿Lo ve? ¿Lo veis? Exactamente lo mismo ocurre en el lado opuesto. Satanás tiene su propia iglesia. La iglesia de Satanás en la tierra, igual que Dios tiene su propia iglesia en la tierra, que es la iglesia de Dios, y de Cristo, por Satanás ocurre lo mismo. Tiene su propia iglesia, la iglesia de Satanás y de la bestia. Y esta iglesia, esta religión de Satanás y la bestia, es la iglesia católica romana, que se la identifica con una ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de las 7 colinas, que es Roma, así de sencillo. Paso palabras. ¿Quieres decir, aportar algo sobre esto? Está más que el agua, es un embustero. Él coge lo que le gusta, lo que le conviene, y para embaucar, porque es un embaucador, es un farsante totalmente. Claro, y ha conseguido, pues con esa forma tan satánica de hablar, destrozar el cerebro y engañar a millones de focas católicas que le aplauden. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa del toroide. De las rameras, de la gran prostituta. Ahora mire si era la iglesia. Y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, la gran prostituta ebria. ¿De qué se embriagaba? De la sangre. ¿De la sangre? ¿De la sangre? De los santos. De los santos. Pues claro, imbécil, claro que Roma, la Roma pagana del siglo I estaba ebria, borracha de la sangre de los santos, ya lo hemos explicado. Eso nadie lo niega, enfermo mental. Este tío es un enfermo mental. Pues claro que la Roma pagana persiguió a los santos, la gran ramera existía, tenía su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, y luego esta gran ramera es heredada por la Iglesia Católica Romana, que también tiene su sede, su centro de poder en Roma. Por eso es como se la llama esta iglesia del diablo. Iglesia Católica Romana. ¿Por qué se llama romana? Porque tiene su centro de poder en Roma, una ciudad que un día será totalmente destruida por fuego en una sola hora. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 18. Abramos nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 18. Versículos, pues el 21, fíjate lo que dice, ¿eh?
Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, refiriéndose a la ciudad de Roma. ¿Y qué más dice? Y nunca más será hallada. Es decir, la ciudad de Roma dejará de existir para siempre, será volatilizada, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Nunca más se la encontrará. Y yo pregunto, hermano Tomás, ¿la ciudad de Roma sigue existiendo o fue borrada y desapareció de la faz de la tierra? La ciudad de Roma continúa existiendo. Claro. Prueba absoluta de que esta profecía todavía no se ha cumplido. Prueba absoluta e irrefutable de que la gran ramera sigue existiendo hoy en día. ¿Y dónde existe? ¿Dónde tiene su centro de poder? En Roma. En Roma, que es la ciudad de las 7 colinas, ¿de acuerdo? Algunos, porque muchos de estos paposos embusteros al servicio de Satanás suelen decir, no, porque el Vaticano, la ciudad del Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, ¿eh? Está al este del río Tíber y por lo tanto no se puede aplicar a ella la profecía, pero estos paposos embusteros no se han enterado que el Vaticano, lo que son los palacios del Vaticano, el llamado Estado Vaticano, es algo artificial, que existe solamente desde el año 1929, pero el Vaticano siempre a lo largo de la historia, desde hace más de 1000 años, siempre ha formado parte integral de la ciudad de Roma. Los palacios vaticanos forman parte de la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Si quieres decir algo sobre esto, Tomás. Está bien claro, y aquí la profecía está más clara que el agua. Roma nunca fue destruida. Roma sigue existiendo. Prueba indiscutible de que Exactamente. hoy el catolicismo, o sea, la Roma imperial subsiste con ciertos cambios para sincretizar y que permanezca a través del papismo en la Iglesia Católica Romana. Exactamente. Dentro de la Iglesia Católica Romana, el que hace papel de emperador, ¿quién es? El Papa de Roma. Ese es, por así decirlo, el rey, no el emperador. Ya sabéis que el poder papal es un rey, es un gobernante de un estado, es un rey, es un político, pero además también es un líder religioso, es un sumo pontífice de esta iglesia de Satanás en la tierra. Tiene los 2 cuernos mencionados en el Apocalipsis que tiene el falso profeta, la segunda bestia. Esos 2 cuernos que tiene la segunda bestia, que es semejante, parecida a un cordero, se pretende asemejarse a un cristiano. Sabéis que el cordero en el Nuevo Testamento simbolizan los cristianos, los corderos, somos nosotros, las ovejas de Cristo, los corderitos. Pues bueno, pues a la segunda bestia, a este falso profeta, ¿cómo se le pinta en el Apocalipsis? Como un cordero semejante a un cordero, pero habla como Satanás, habla como el dragón. El dragón es Satanás en el Apocalipsis, y además tiene 2 cuernos, 2 poderes. ¿Cuáles son esos 2 poderes de la segunda bestia? De este falso profeta, pues bien clarito, el poder político y el poder religioso. El cuerno en la Biblia siempre significa poder. Los 2 poderes del papado. El poder temporal, es decir, el poder político, y el poder eclesiástico, el poder religioso. Los 2 cuernos del falso profeta, que es semejante a un cristiano, semejante a un cordero, pero habla como el dragón, es decir, es el vocero de Satanás en la tierra. Paso palabra. ¿Quieres decir algo sobre esto? Está bien clarito. Este es un fantoche, es un farsante, y él lo sabe. Simplemente modificar un poco la cosa. Recientemente este señor ha llegado a justificar a su papote en la bendición de una pareja sodomita. No quiero salirme del tema, pero bueno, cuando este señor diciendo que lo justifica, no es que está bendiciéndoles una a una, no bendice usted a su hijo, pero el bueno o el malo no. Es un farsante, es un hijo del diablo. Así es, sin ninguna duda, está al servicio de Satanás y al servicio de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera. Bien, ya queda poquito para terminar. Vamos a ir escuchando al toroide este embustero.
para seguir destrozando su bocaza mentirosa, evidentemente a la luz de la Biblia, especialmente a la luz del libro del Apocalipsis. Seguimos. ¿Se acuerdan cómo murió San Ignacio de Antioquía? San Policarpo, los apóstoles cómo murieron, la sangre de los santos, la iglesia católica fue perseguida y asesinada. Y la Iglesia Católica, pedazo hipócrita engendro de Satanás, persiguió también, asesinó a millones y millones de santos por medio de tu Inquisición satánica católica, papal, durante siglos. Fíjate cómo esto no lo dice, esto lo oculta este hijo de Satanás. Él solamente habla de las persecuciones cometidas por la antigua Roma pagana en el siglo I, pero no menciona las terribles persecuciones producidas por la Inquisición católica. Seguimos. Asesinaron a muchos que ahora los llamamos santos. Y no solamente santos, ahí vienen los mártires. Los santos católicos ya sabéis que no son santos, son falsos santos, los llamados que estos llaman, estos mamarrachos santos católicos que han subido a los altares, les han hecho imágenes, se postran ante sus imágenes para darles las de culto, no tienen que ver nada con los verdaderos santos mencionados en la Biblia. ¿Por qué? Por bien simple, porque las doctrinas enseñadas por estos falsos santos católicos eran y son absolutamente diabólicas, falsas y antibíblicas, no tienen que ver absolutamente nada con las doctrinas enseñadas por Jesús ni por sus apóstoles. Son falsos santos de la gran ramera de Roma que los han convertido, pues la jerarquía católica, en santos, entre comillas, por supuesto, para engañar a millones y millones de católicos de focas que aplauden a este enviado de Satanás, a este embustero patológico que es el toroide. Seguimos. Y de la sangre de los mártires. Mártires también. Por eso en la iglesia católica tenemos la lista de los santos y la lista de los mártires. La ignorancia es atrevida. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Otra preguntita. Bueno, ahí ha terminado ya el patético vídeo de este hijo del diablo. Ha quedado demostrado bien clarito que la gran ramera ya existía en el siglo I en Roma, era esta religión idolátrica, que adoraban a falsos dioses, practicaban todo tipo de hechicerías, y esta religión idolátrica pasa a la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera que es la heredera de la gran ramera que ya existía en el siglo I. ¿Cómo sabemos que la gran ramera pasó de la Roma pagana del siglo I a la Iglesia Católica? Pues muy sencillo, ya lo hemos explicado Tomás y yo, porque resulta que el libro del Apocalipsis habla de la futura destrucción total, absoluta de la ciudad de Roma. Será destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar y la van a destruir por fuego en una sola hora, profecía que jamás en la historia se ha cumplido, se va a cumplir en el futuro. Será quemada y destruida por fuego en una sola hora y dejará de existir, nunca más será hallada. Prueba irrefutable de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis aún sigue existiendo y tiene su centro, su sede de poder en Roma, en esa ciudad de las 7 colinas. Un día, cuando comience el reinado de la bestia, ya sabéis que va a durar 42 meses, como dice el Apocalipsis, la bestia que va a ser ese futuro emperador, cuidado, esa primera bestia no es el Papa de Roma, como es en esta iglesia diabólica de los adventistas del séptimo día. Eso es mentira. La primera bestia del Apocalipsis será el emperador político, una especie de Nerón, que era un emperador. Nerón no era un jerarca religioso, ¿no? Era un emperador, y va a tener este emperador, la bestia, va a tener su aliado religioso, que va a ser el Papa de Roma, el jefe de la gran ramera, el jefe de la Iglesia Católica Romana. Estos dos, como dice bien clarito el Apocalipsis, la bestia y el falso profeta van a perseguir una vez más a los santos de la Iglesia. Les van a hacer la guerra durante 42 meses, literalmente 3 años y medio. Seguidamente Cristo vendrá del cielo, va a capturar a la bestia y al falso profeta y serán arrojados vivos al lago de fuego, donde serán quemados, atormentados y destruidos para siempre. Y así se pondrá fin a ese reinado, a ese imperio de la bestia que durará solamente 42 meses. Y durante el cual la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, va a estar en el poder, aliada con la bestia, con el emperador. Volverá a existir el emperador y el papa,
como la Edad Media, muy parecido. En la época de la Inquisición papal, gobernaba en Europa, era el emperador y el papa. Y ambos, el poder político, encabezado por el emperador, y el papa de Roma, líder de la Iglesia Católica Romana, persiguieron durante siglos de Inquisición a millones y millones de cristianos, a los cuales asesinaron. Ellos se llamaban de diferentes nombres, pero es igual. Eran cristianos que creían y predicaban el verdadero evangelio de la gracia de Dios, la justificación por medio de la fe. Y a estos persiguió y asesinó durante siglos de Inquisición. Por lo tanto, la destrucción de esta gran ramera va a ocurrir en el futuro. Jamás se ha cumplido esa profecía en el pasado. La gran ramera es una religión idolátrica. Esto lo ha dicho hasta el propio Toroide, este enfermo mental, al servicio de Satanás, que era la religión idolátrica que existía en Roma, en la época apostólica. Y luego dice que no es una religión, que no es una iglesia, la gran ramera. Para que veáis hasta qué grado de enfermedad mental ha caído este hijo del diablo, este hijo de la gran ramera de Roma llamado Luis Toro, al cual llamamos nosotros el Toroide. Ya para terminar, Tomás, ¿quieres añadir algo? Pues ya te dejo palabra. Quería que comentar muchas cosas. Claro, evidentemente es un farsante al servicio de la gran ramera, de la que vive bien y muy bien, y un hijo de Satanás. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 habla de un hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, que ahí es la iglesia, y se hace pasar por un Dios. Tanto presume este individuo de los padres de la iglesia, tanto presume que no mira en los escritos de estos autores que tanto le gustan a él, quién sería aquel que sustituiría ese hombre de pecado, aquel que detenía, que estaba deteniendo la acción de este en esa época, quién era y por tanto a quién lo sustituiría. Porque sabría perfectamente que era el emperador romano. Por eso que Pablo no hizo una alusión explícita a este. ¿Y quién sustituyó al emperador romano? El primer papa. Entonces hubo una sustitución, una cosa se transmitió, una cosa idolátrica, asquerosa y cochino se transmitió a la otra, un sincretismo. Esto es lo que quería comentar, paso. Así es, hermano, hubo una herencia, heredó esta iglesia apóstata falsa, repleta de doctrinas falsas. La iglesia de Roma, sabéis que la iglesia de Roma cayó en la apostasía, no tiene que ver nada con la iglesia de Roma del siglo I, a la cual luego Pablo escribió esa epístola, la carta a los romanos, no tiene que ver nada. Esa iglesia de Roma de la época de Pablo no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia católica romana de hoy en día, no tiene que ver nada. Entonces, ya para terminar, voy a leer Apocalipsis 17, versos 16 y 17, cómo será destruida la Iglesia Católica Romana y su centro de poder que está en Roma. Dice la profecía, una profecía que nunca se ha cumplido, porque los católicos dicen, no, la destrucción de Roma ya se cumplió en el siglo V, cuando Roma fue destruida por las invasiones de los bárbaros y tal. Mentira y repugnante del diablo, porque la profecía dice bien claro que va a ser destruida por la bestia y sus 10 reyes aliados, que la van a odiar y la van a destruir con fuego, por fuego, en una sola hora. Una sola hora y nunca más será hallada. Eso jamás se ha cumplido en el pasado. Es una profecía que es para el futuro. Y así va a ser su destrucción. Dice, y los 10 cuernos que viste y la bestia, ¿sabéis? Los 10 cuernos son esos 10 reyes, esas 10 naciones que van a ser los aliados de la bestia, de ese futuro emperador. Estos aborrecerán a la ramera, fija lo que dice, van a odiar a la Iglesia Católica Romana, la van a traicionar. La mayor traición que van a hacer es que la van a odiar y la van a quemar con fuego. Van a odiar a esta ramera, a la gran ramera. Y la dejarán desolada y desnuda. ¿Esto qué significa? Que la dejarán desolada y desnuda. Porque se van a apropiar de todos sus bienes, de todas sus riquezas, de todo su dinero, de todas sus joyas. Eso es lo que significa esta expresión, desolada y desnuda.
y devorarán sus carnes. ¿Qué significa esto que devorarán sus carnes? Pues que van a matar a los católicos, los van a quemar, igual que ellos quemaron a millones y millones de santos durante siglos de Inquisición papal, lo mismo van a hacer con los hijos de la gran ramera de Roma. Van a devorar sus carnes, los van a quemar en el fuego, serán devorados por el fuego y la quemarán con fuego, aquí lo dice bien clarito. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque Dios, dice el pasaje, ha puesto en sus corazones, es decir, en el corazón de la bestia de esos 10 reyes aliados que vendrán en el futuro, el ejecutar lo que él quiso, lo que Dios quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La voluntad de Dios es que esta gran ramera será destruida al final y su capital, que es Roma, destruida por fuego y dejará de existir. Nunca más se la encontrará, dice el Apocalipsis. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Esto es lo que va a poner Dios en el corazón de este futuro emperador y de sus 10 reyes aliados. Van a traicionar a la Iglesia Católica Romana y la van a arrasar por fuego en una sola hora, que seguramente, estoy convencido, eso solamente es posible por medio de una explosión nuclear. La lanzarán un pepino nuclear, la arrasarán por fuego, será totalmente quemada, reducida a cenizas y además dice el Apocalipsis que se hundirá en el mar. Todo ese territorio se va a hundir en el mar Mediterráneo, como cuando una gran piedra de molino es arrojada al mar, y nunca más será hallada. Profecía que jamás en la historia pasada se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro. Ahí lo tenéis, la prueba irrefutable, absoluta, de que la gran ramera todavía sigue existiendo y tiene su sede, su centro de poder en Roma. ¿Alguna cosita más, Tomás, para despedirnos? Pues ahí está bien claro los textos, ¿no? Los que nos escuchen, que ha muy bien leído el hermano Tito, en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 16, el 17 y en el capítulo 18, versículo 21. Esto es clave porque esto no pasó, esto pasará. Y es la prueba más categórica, como muy bien ha dicho Tito, de que esta institución es también la gran ramera. Muy bien dicho, hermano, así es. Sigue existiendo la gran ramera hoy en día. Enseñar que esta gran ramera dejó de existir cuando ya Roma cayó en el siglo V con las invasiones bárbaras y ya dejó de existir la gran ramera, es una de las mayores mentiras de Satanás, de las mayores doctrinas de demonios enseñada por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, pues nos despedimos. Hemos refutado totalmente las mentiras dichas por este enviado de Satanás, este cura católico, el toroide. Así que en la descripción de este vídeo, cuando yo lo publique mañana en mi canal de YouTube, ahí vas a encontrar el documento que escribí, lo tenéis en audio también, el 23 de julio del 2017. Se titula La puta menor y la puta mayor. O la ramera menor y la ramera menor. Ya sabes que es lo mismo ramera que puta. Refiriéndonos a la puta menor, era la Jerusalén. Jerusalén en el Antiguo Testamento en muchos pasajes es llamada ramera, ciudad infiel, lo dice, en montones de textos. Por ejemplo, Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, los asesinos. O en Ezequiel capítulo 16. Dice, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Verso 17, te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y te postraste ante ellas para darlas culto. Obras de una ramera desvergonzada. Ezequiel 16:30. Hizo el 31, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Dice, edificando tus altares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, es decir, el dinero, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos.
Verso 35, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Lo tenéis, la ciudad de Jerusalén, cuando caía la idolatría, se la llamaba ciudad ramera. Pero nunca, nunca, y no me cansaré de decirlo jamás, jamás a Jerusalén se la llama en la Biblia la gran ramera, la gran puta, no. Jerusalén era esa puta menor, esa ramera menor mencionada en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento esa gran ramera mucho mayor se la identifica con la ciudad de Roma, la ciudad que imperaba sobre los reyes de la tierra en esa época. A Roma se la llama la gran ramera. Un día Jerusalén será limpiada de sus pecados, serán restaurados y se va a convertir en la capital del mundo desde la cual el Señor Jesús va a gobernar a todas las naciones de la tierra cuando Él venga. Sin embargo, la ciudad de Roma, capital de la gran ramera, destruida será para siempre, convertida en polvo, reducida a cenizas y jamás será hallada. ¿Lo veis? Ahí tenéis la diferencia absoluta, la diferencia total entre Roma y Jerusalén. Es totalmente imposible que la gran ramera sea Jerusalén. La gran ramera tiene su centro de poder en Roma. Ya existía en la época apostólica, ahí existía toda esa religión idolátrica, hechicera, y luego pasó a la Iglesia Católica Romana y sigue existiendo esta gran ramera dentro de la Iglesia de Roma. Y un día va a ser destruida por fuego en una sola hora y dejará completamente de existir. Esa profecía se va a cumplir en el futuro. Así que damos por terminado este estudio que hemos dado Tomás y yo, y ya otro día, dentro de poco, ya tendremos otra tertulia también muy diferente, muy edificante, donde voy a coger otro vídeo de YouTube, lo vamos a comentar Tomás y yo. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Gracias y paz a todos los hermanos.